Hola, esto es un episodio de Sumergencias, el programa donde surgen conversaciones que no han sucedido antes. Un espacio en el que dar voz a aquellos proyectos, fricadas y reflexiones que se escapan de las fronteras habituales. Vamos, que toda persona que pase por aquí tiene que contarnos una historia suya, que quizás no es por la que más se le conoce, pero que seguro que no nos deja indiferentes. Por eso, en Sumergencias siempre somos personas curiosas que quienes entrevistamos a los invitados que tienen algo interesante que contar. Yo soy Marta y bueno, he llegado aquí porque soy graduada en Relaciones Internacionales y actualmente estoy haciendo mi proyecto de final de grado en el que estoy estudiando el fenómeno de los ecocidios con una perspectiva de los derechos humanos en el derecho internacional. Y bueno, soy la persona que va a hablar con Emilio hoy. Hola, soy Emilio, soy doctor en antropología social, investigador del CSIC, especializado en antropología climática. También soy militante ecologista desde muy pequeñito, desde los 16 años, en diferentes proyectos. Y ahora mismo en esa dimensión de mi vida involucrado en Más Madrid y bueno, pues todo lo que tiene que ver con la galaxia Formación Sumar, etcétera. Aparte también participo en un colectivo, pasa que ya está un poquito disuelto, en Móstoles donde vivo, que se llama Instituto de Transición Rompe el Círculo, por, no sé, presentarme así en pocas palabras. Tenemos mucho en común, ya que estamos investigando pues, el tema de la crisis climática y bueno, un poco cómo afecta a la sociedad actual. Y bueno, básicamente tú y yo tocamos como el mismo tema, pero desde perspectivas totalmente distintas. Y claro, Sí. llevas ya una larga trayectoria y yo, por ejemplo, muy corta. Entonces, a mí me parece muy interesante ver el por qué tú te ha interesado tocar, por ejemplo, el tema de la crisis climática desde un punto más de vista, a lo mejor, sociológico, quizás, por así decirlo. Sí, yo entro en esto desde otro campo. Yo me inicio en estos temas sobre el año 2003-2004 y mi manera de abordarlo fue la crisis energética inicialmente, ¿no? La hipótesis del peak oil, de que íbamos a enfrentar una escasez de recursos que comprometía a la sociedad industrial. Y desde muy jovencito, o sea, que tenía 18 o 19 años, eh, para mí ha sido como más que un tema de investigación, que sí como un interés político, ¿no? O sea, Ujú. entendía que esto es una cuestión que nos interpela, que, digamos, va, va a cambiar nuestras vidas y, ¿no? Con la necesidad de intervenir en eso. No sé en tu caso por qué te interesó esta cuestión. Bueno, yo creo que ya la perspectiva ha cambiado muchísimo desde 2003 hasta ahora. Ahora ya quizás no tenemos una visión tan tremendista de cómo está ocurriendo la crisis climática, quizás un poco por el bombardeo de información constante que estamos teniendo. Ujú. Pero a mí lo que me llevó a interesarme por este tema fue una experiencia cercana, ¿no? Yo vivo aquí en Huelva y no sé si conoces que en Huelva está el polo químico, aquí cerca de la ciudad, de Sí. la capital. Y bueno, hubo un dato que hace ya años que me llegó, ¿no? Que me comentó alguien de la ciudad que hizo como un pequeño chiste de, no, sí, si es que aquí somos como la capital del cáncer, ¿no? Porque, porque bueno, hay muchísimo, el índice de cáncer de la ciudad es altísimo. Y me preguntaba que, Wow. por qué. Y claro, luego encontré la relación del tema del polo químico. O sea, es un poco más de experiencia personal más que otra cosa. Y bueno, no sé, supongo que la perspectiva cambia un poco. Sí, y eso más o menos en qué año fue cuando, digamos, tú te inicias en estos temas. Yo, de forma seria, me he empezado como a investigar sobre ello desde en el año 2021. Cuando fui a vivir a Holanda, al final la sociedad holandesa creo que tiene una gran conciencia de lo que es el tema de la sostenibilidad y bueno, y de Ujú. la crisis climática en sí. De hecho, creo que es de las sociedades como más activistas en ese sentido. Vale, o sea que no te tocó tanto el tema, por ejemplo, de la ola que hubo en el 19 con el fenómeno Greta y las movilizaciones climáticas, que fue como para mucha gente de tu generación como un punto de iniciación ahí muy importante. Sí, supongo que eso es muy interesante ver cómo claro, porque hay una diferencia muy grande entre la sociedad en la que vive Greta y yo creo que también un poco la sociedad española, ¿no? Al final creo que Ujú. funcionamos de una manera muy distinta y que creo que la manera en la que este tipo de países, no recuerdo muy bien de dónde era Greta, sí, Es sueca. sueca, claro, es que claro, los países del norte yo creo que tienen una,
una mayor conciencia sobre ello, que todavía en España, de forma irónica, yo creo que todavía no ha llegado porque somos de los países más afectados por la crisis climática. Dentro Sí. claro, es bastante irónico. Entonces, bueno, no sé, supongo que tú tendrás como una visión mucho más cultivada que yo en ese sentido, ¿no? No sé si has hecho alguna investigación en que compares a lo mejor el cómo se toman la crisis climática algunos países u otros. Bueno, yo creo que no he hecho ninguna investigación, ¿no? Pero lo que más o menos es algo que se sabe es que los países nórdicos y de Centro Europa sí que presentan como una sensibilidad ecologista en Mm, general más fuerte, y yo creo que eso tiene que ver esencialmente con su historia, con el desarrollo de movimientos verdes desde finales de los 60, que además toman forma política los partidos verdes, que logran tener un peso electoral fuerte pues muy pronto, ¿no? Desde finales de los 80. Y entonces no creo que haya nada esencialmente digamos, en el alma sueca o en el alma de los alemanes que los haga ser más ecologistas, sino que es una trayectoria donde lo han trabajado más y ha calado más en el sentido común de sus sociedades, ¿no? Y es uno de los retos que tenemos en el sur de Europa, yo creo, mm. es, digamos, de algún modo, lograr una fuerza ecologista parecida o un sentido común igual de ecologizado. Estoy inventando la palabra, ¿no? Pero digamos, con ese peso. Porque yo creo que, por muchas razones, ¿no? Pero es verdad que España es uno de los países que está en el epicentro de la crisis climática, el país de Europa más afectado. Y bueno, pues o sea, yo formo parte de un grupo de gente que desde hace muchos años, incluso mucho antes de que yo me metiese en esto, ¿no? El ecologismo en España tiene su historia y tiene sus pioneros y gente que ha ido abriendo camino, pero es verdad que seguramente nos falta todavía un poco de camino por recorrer. Sí, supongo que sí, sobre todo porque al final gran parte del hándicap de lo que es el tema de la crisis climática es que no solo afecta a las generaciones presentes, sino también las futuras, ¿no? Y es Sí, muy chocante ver cómo las generaciones más jóvenes, que son las que más van a sufrir los impactos del cambio climático, no son tan activistas como otros jóvenes europeos, ¿no? No sé si es una cuestión de la educación, puede que sí que sea porque al final, eh, aquí cada uno, la mayor educación en ecología se da en el colegio y es a cómo separar lo que son la basura en el contenedor amarillo, azul sí. y verde. Y no sé, quizás deberíamos a lo mejor tener un poco más, no sé, un poco, inspirarnos un poco más en ese modelo educativo. O no sé si es una cuestión ya de educación en casa o una educación en el colegio. Yo creo que hay un problema más de base, más sociológico, que es que seguramente, bueno, no seguramente no tiene que ver con la historia, ¿no? De nuestro país. España es un país que se moviliza mucho, o sea, podemos hacer manifestaciones muy masivas puntualmente, pues no sé, la manifestación contra la invasión de Irak en el 2003, el 8M del 2018 que fue histórico, incluso la manifestación climática en Madrid cuando fue la Ujú. COP25, esa que se trasladó a Madrid cuando iba a ser en Chile y tal, también fue impresionante, medio millón de personas llenando las calles de Madrid, pero digamos que es muy común en nuestro país que eso no deje como un sedimento de organización, ¿no? Ujú. Un país que se moviliza mucho, se viene muy arriba en movilizaciones puntuales y luego no se organiza tanto, ¿no? Tenemos uno de los tejidos asociativos más débiles de Europa comparativamente. Y la explicación de eso es histórica. Es una dictadura, son 40 años de supresión de la democracia y, por tanto, no hay unas raíces culturales que faciliten ese tipo de fenómenos. Pero bueno, yo creo que es verdad que la crisis climática afecta a las generaciones, las va a afectar más y es muy injusto, ¿no? Que hoy se estén tomando decisiones, la esté tomando gente que no se va a ver afectada por las consecuencias. Ujú. Eso genera una injusticia generacional tremenda. Pero por un lado, yo creo que sí que conocimos en España en el 2019, ¿no? Como esa ola o esa explosión climática, de alguna manera llegó aquí, llegó a todas partes del mundo. Es un fenómeno impresionante. Cuando uno estudia la historia de los movimientos sociales, se da cuenta de que el auge brutal, ¿no? De que tuvo el movimiento climático en el 19, tiene pocas cosas parecidas en la historia. O sea, hay pocas cosas parecidas a eso. El problema es que vino la pandemia y lo cortó como de golpe, ¿no? Eso es una circunstancia histórica, yo creo que muy particular. Y luego, pero a pesar de eso, quiero decir que a veces hay como una idea falsa de que los jóvenes, porque se van a ver más afectados, tuviesen que pelear más, y lo que demuestran casi todos los estudios es que la conciencia climática está bastante bien repartida entre las generaciones. O sea que el discurso este como de la guerra generacional es un poco falso. O
sea, cuando uno estudia los movimientos sociales que ha habido climáticos en los últimos 4 o 5 años, pues se da cuenta de que el del 19 fue muy joven y fue una cosa muy interesante porque casi nunca había participado gente tan joven en las movilizaciones, pero la sensibilidad sobre que el cambio climático es un problema pues se encuentra muy bien repartida en todos los grupos de edad. Sí, o sea, yo creo que sí que hay cierta conciencia en el sentido de que puede ser un problema muy grave. O sea, yo recuerdo cuando en los típicos libros de ciencias naturales del colegio pues estaba el típico artículo, ¿no?, que decía que España está en riesgo de desertificación y tal. Y bueno, eso ya fue hace, no sé, 15 años o así. Ya. Entonces, claro, sí que hay cierta conciencia de ello, pero creo que no se ve más allá de lo que puede llegar a ser este problema, ¿no? Es cierto que nos llegan noticias de que cada vez más hay más muertes por calor extremo, ¿no? Aquí, yo ya no te estoy diciendo en países del norte del globo, ¿no? Sino aquí en Andalucía hemos tenido un montón de muertes por calor y que no es producto de la casualidad, sino que al final hemos visto que ha habido una trayectoria de aumento de grados, ¿no?, en el planeta y que eso está afectando ahora más que nunca, ¿no? No sé si yo al menos escucho las noticias, mis amigos también escuchan las noticias, creo que considero que tengo un círculo de amistad bastante informado, ¿no? Que, bueno, al final nos encanta hablar de todo, ¿no? Pero es cierto que no sé hasta qué punto la gente es capaz de trasladar lo que ocurre aquí, ¿no?, a otras partes del mundo, ¿no? Porque al final los humanos estamos repartidos por todo el mundo y todos somos víctimas. De hecho, hay personas más vulnerables que otras a la hora de ser víctimas del tema del cambio climático, ¿no? Y bueno, Sí. tener una conciencia no solo de este problema, no es solo de ver que nos afecta aquí y ahora, sino también de ver que hay otras comunidades fuera de lo que es nuestro territorio nacional sufridoras de este tipo como de fenómenos naturales, ¿no?, a causa del cambio climático. Sí, o sea, yo creo que las personas en general tenemos como, o sea, solemos ser como seres de distancias cortas, Mm, ¿no? O sea, como que nuestra preocupación, nuestras inquietudes, pues se van debilitando a medida que lo que nos afecta se hace como más grande o parece más lejano. Y eso ha sido una de las cosas que ha complicado siempre ujú, la concienciación sobre cambio climático, ¿no? Igual que fue, o sea, es normal en su época y tuvo un papel que jugar, pero la típica imagen del oso polar haciendo equilibrio sobre el iceberg hace que el relato del cambio climático parezca una cosa que sucede lejos y que a ti no te afecta. Yo creo que esa ha sido una de las razones por las que un problema que realmente es muy curioso, ¿no? Pero yo cuando daba clase en las universidades, a veces, o sea, tuve un tiempo, ¿no?, que fui profe de uni y les preguntaba a la gente, ¿cuánto creéis que sabemos esto, no? Y realmente la base científica, evidentemente luego ha habido mejoras en los modelos, etcétera, pero desde la mítica conferencia de Jim Hansen en el 88 ya más o menos se sabe esto, ¿no? Y es increíble pensar que desde un momento histórico como la cumbre de Río en el 92 hasta ahora se ha emitido la mitad de las emisiones de CO2 de la historia, que es una auténtica barbaridad. Algo está fallando, ¿no? O sea, ¿qué está fallando? Pues en primer lugar, falla que el cambio climático es una cosa difícil de pensar seguramente, ¿no? A las personas nos gustan también las historias con caras, ¿no?, que podamos como personalizar. El cambio climático es una cosa muy amorfa. Eso es un problema. Ese tipo de comunicación que se ha hecho, ¿no?, que lo presenta como algo distante, que no afecta a tu vida, seguramente haya sido un problema también. Y yo recuerdo una anécdota. Yo hice mi tesis doctoral sobre Cuba. Viví en Cuba casi 9 meses, entre el año 2012 y el 2014, en distintos periodos. La hice porque en Cuba en los años 90 había sufrido una escasez de petróleo salvaje con la caída de la Unión Soviética y tuvieron que adaptarse innovando una serie de cosas que mucha gente entendía que era algo pionero a nivel de sostenibilidad. Y recuerdo cuando me decía una persona que hizo una entrevista allí, en Cuba, cuando vino la crisis, no reaccionamos cuando teníamos el agua aquí, reaccionamos cuando teníamos el agua aquí, ¿no? Y hacía como con la mano así, como muy arriba. Entonces, bueno, seguramente vivimos en sociedades que por muchas razones no están como muy preparadas para hacer como cambios preventivos. Siempre reaccionamos cuando las cosas ya se nos vienen un poco encima. Esto es una tragedia porque
yo creo que ganaríamos mucho margen de acción y ahorraríamos mucho sufrimiento social si los cambios que tenemos que hacer los hubiésemos hecho ya hace unos cuantos años, cuando el conocimiento científico ya estaba. Y luego hay otras razones de índole, digamos, institucional, económicas, de poder, que también pues pone muchos obstáculos en la rueda a la transición. Y tú, creo que, digamos, parte de la gracia de esta especie de citas ciegas que estamos teniendo, que no nos conocemos de nada, es contarnos también cuestiones personales. Tu trabajo de fin de máster o de fin de grado, no recuerdo ahora mismo, ¿sobre qué está hablando? Bueno, de hecho, justamente quería hilarlo con lo que acabas de decir, ¿no? Que, como tú bien has dicho, uno de los grandes problemas, ¿no?, de que la gente no esté tan concienciada o tan sensibilizada con el tema del cambio climático es que al final es una problemática a la que no le ponemos una cara, ¿no? Es como que si tenemos un culpable es mucho más fácil de canalizar todo lo que es como nuestra incertidumbre o nuestra rabia, ¿no?, hacia una persona concreta, ¿no? Supongo que funcionamos Yo mejor creo que así. O sea, Yo creo que sí que hay culpables, ¿eh? Otra cosa es que, digamos, no hayan sido los protagonistas del relato que hemos construido, pero podemos, si nos ponemos a buscar tú y yo, encontramos unos cuantos claro, culpables. aquí es donde yo quería llegar, porque yo también considero que hay culpables dentro de lo que es, bueno, la aceleración del cambio climático. El cambio climático es un fenómeno natural que ocurre, o sea, tenemos que el calentamiento global ocurre porque se ha acelerado lo que sería el aumento de las temperaturas, ¿no?, globales por el tema de efecto invernadero y demás, entre muchas otras causas, ¿no? Y eso tiene al final una responsabilización en lo que sería la actividad humana, ¿no? Claro. Claro, pero es que esa actividad humana no es un ente súper abstracto, ¿no? Al final, detrás de cada acción humana, dentro de lo que son, por ejemplo, las políticas industriales, ¿no?, la actividad empresarial y demás, hay una cara y un nombre detrás que toma esas decisiones, ¿no? Y claro, pues mi proyecto de investigación básicamente lo que trata es de hacer de los ecocidios un crimen internacional, donde la persona que sea responsable de tomar una decisión que afecte de forma negativa, bueno, hay una serie de requisitos que tiene que cumplir, ¿no?, para ser un ecocidio, pero básicamente que la persona responsable detrás de una decisión que pueda provocar un ecocidio sea juzgada ante la Corte Penal Internacional. Entonces, ha habido muchos intentos a lo largo de la historia de criminalizar este fenómeno y bueno, hay un montón de juristas que están haciendo activismo, ¿no?, y tienen organizaciones y fundaciones para que este crimen pase a ser parte del tratado internacional que funda la Corte Penal Internacional. Entonces, Sí, del Estatuto de Roma, ¿no? exactamente, sí. Lo que yo pretendo es demostrar cómo la inclusión del crimen de ecocidio en el Estatuto de Roma va a prevenir que ocurran los ecocidios y que si ocurriesen, la persona responsable de cometerlo, ¿no?, como ese responsable de la decisión, tenga una pena, tenga al final un castigo por la comisión de ese delito, básicamente. Totalmente, qué interesante. O sea, yo de este tema lo conozco muy superficialmente, más o menos lo que has contado. Creo que sería un gran avance si finalmente el Estatuto de Roma, ¿no?, incorpora este quinto crimen contra la humanidad entre, ¿no?, entre su ámbito de jurisdicción. Se me presentan algunas dudas de cuánto de eficaz va a ser en la medida en que, como cualquier, digamos, como cualquier cosa que tenga que ver con la justicia internacional, que, digamos, depende de cómo de fuerte esté el sistema de derecho internacional y no está pasando ahora mismo por su mejor momento, vamos a No, decirlo así. No está pasando por su mejor momento, eso por un lado. Y luego, claro, yo imagino, no lo sé, esto desde la curiosidad externa sin haber estudiado el tema, ¿no? Tiene que ser complicado la delimitación de las responsabilidades. muy Porque al complicado, final, sí. una de las partes más difíciles de la cuestión climática es que, evidentemente, yo creo que sí que se pueden detectar como, ¿no?, como responsables. Podemos ponerle cara a los malos de la película,
pero al mismo tiempo, como el cambio climático lo genera la quema de combustibles fósiles y la quema de combustibles fósiles está en el corazón mismo de nuestro modo de vida por muchas cosas, ¿no? Por cómo fabricamos, cómo nos movemos, cómo comemos. Entonces hay toda una difusión de las responsabilidades que yo creo que ojalá se pueda como delimitar a nivel jurídico, que sea sólido, pero que tiene que ser complicado. Es muy, muy complicado. De hecho, a la hora de tú, por ejemplo, incluir o hacer cambios dentro de un tratado internacional, tienen que tener muy en cuenta los términos que se escogen a la hora de lo que sería redactar un crimen internacional en este caso, porque al final los matices que pueden tener ciertas palabras puede dar a pie a que haya vacíos legales, por así decirlo, ¿no? Claro, 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 claro. y bueno, es cierto que ya llevamos una larga trayectoria de intentos de que el ecocidio se incluya en el Estatuto de Roma. Bueno, de hecho, desde los años 70 ya ha habido intentos hasta ahora de incluirlo no solo en el Estatuto de Roma, sino, por ejemplo, en otros tratados internacionales bueno, ambientales, por así decirlo, en el derecho ambiental internacional, y que han tenido su éxito, pero solo han tenido éxito a la hora de incluirlos, por ejemplo, en casos de guerras o conflictos armados. Pero claro, es lo que tú dices, al final un ecocidio podría cometerse incluso en tiempos de paz, ¿no? Eh, Sí, sí, claro. totalmente. Entonces, la idea de que se plantee el ecocidio como un crimen en el Estatuto de Roma es que se persigan a esas personas decisoras de cometer cualquier actividad que entre dentro de los límites que se interpongan en lo que es el Estatuto de Roma. Pero claro, Claro. de ahí a que se... Claro, es que con la guerra de Gaza y tal, pues se ha puesto bastante en duda la eficacia del sistema de derecho internacional público. Entonces, claro, pues... Estamos en un momento bastante oscuro en ese sentido, ¿no? En el que, bueno, pues el que ya era frágil en sí mismo, ¿no? Pues yo creo que el sistema de derecho internacional que nace después de la Segunda Guerra Mundial es una muy buena idea que siempre ha tenido pues los pies de barro, porque en el fondo ha dependido de la voluntad soberana de los estados de colaborar en ello, ¿no? Bueno, ya partiendo de la base de que la ONU es una oligarquía como geopolítica, con un consejo de seguridad, con derecho de veto, todo ese tipo de cosas que ya se saben. Pero es verdad que, bueno, creo que era un avance en la capacidad de regular relaciones internacionales bajo el principio del derecho que de un tiempo a esta parte ha ido volándose por los aires. Yo creo que estamos en un momento muy, muy complicado en el que, bueno, pues veremos si eso consigue salvarse, si se reinventa, y que de alguna manera yo creo que no deja de estar también conectado con el tema de la crisis climática de una situación civilizatoria en la que, bueno, pues los patrones de sociedad de los que veníamos ya no son viables y estamos en un momento muy turbulento de redefinición. Y bueno, pues ojalá logremos que el ecocidio entre en ese estatuto de Roma y ojalá sirva para, bueno, pues para castigar penalmente, ¿no? Pues esos daños a la naturaleza que imagino, no lo sé, que se tendrá que hacer con plena conciencia de sus efectos, etcétera, etcétera. Y aunque no se consiga a nivel, digamos, del avance de la concienciación y de la lucha política por una sociedad sostenible, yo creo que está muy bien. O sea, está muy bien que la pelea misma se dé porque es en sí misma una herramienta de concienciación. Totalmente, o sea, creo que es muy importante posicionar ya no solo un crimen contra lo que sería el medio ambiente al mismo nivel que, por ejemplo, un genocidio, porque creo que es un paso muy importante, ¿no? Al final equilibra un poco la balanza de importancia de, vale, es que contra el medio ambiente no es tan importante como a lo mejor matar a millones de Mm. personas, pero al final sí que tienen la misma importancia si miras las implicaciones que puede tener el cambio climático, que mata a millones de personas de una manera Totalmente. u otra. Entonces creo que es un Uh-huh. gran avance, como tú dices, o sea, coincido totalmente, ¿no? En el hecho de que ya en el punto de concienciar a la comunidad internacional de que tanto por así decirlo, un crimen contra el medio ambiente tiene la misma importancia que un crimen contra
contra lo que sería un pueblo concreto o una raza, bueno, raza no es la palabra correcta, pero a lo mejor otras nacionalidades, ¿no? Un grupo étnico, Sí, 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 un grupo total. Y étnico, yo sí. creo que además parte de la clave del asunto es entender que yo creo que es, o sea, que nos hemos metido en este callejón ambiental sin salida, en parte porque hemos separado demasiado. Parece que el medio ambiente es una cosa externa, que la sociedad va por otro lado, y son dos mundos que viven en una interrelación constante, ¿no? Entonces, lo que puede entenderse como un simple daño contra eso que se llama la naturaleza, luego va a tener efectos sobre las sociedades humanas, va a generar, o sea, que ¿no? El ecocidio puede generar genocidios en un futuro porque va a generar condiciones sociales mucho más difíciles. Bueno, ya está pasando, ya algunos de los conflictos bélicos que ya están sacudiendo el mundo tienen, no digamos un origen climático, pero el cambio climático siempre decimos que funciona como un acelerador de conflictos. Hay tensiones sociales, culturales, políticas, y de repente llega el cambio climático e introduce tensión, lo acelera, ¿no? Y todo eso va a ir a más, ya no hablemos de los flujos migratorios y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, eh, yo creo que sí, que digamos que como que parte del valor de esta lucha por introducir el ecocidio en el derecho penal internacional como crimen de la humanidad es ayudarnos a romper esa separación tan, bueno, tan falsa entre, ¿no? Está la naturaleza por un lado y nosotros por otro, como si las sociedades flotaran en el espacio, ¿no? Fuésemos unos entes mágicos que no dependemos de la biosfera, no dependemos del intercambio de energía y materiales con el ambiente, etcétera. Yo creo que eso en sí mismo es una batalla ideológica muy potente. Si luego además se consigue concretar en un instrumento jurídico, pues mucho mejor. Pero bueno, yo creo que la conversación está como yendo, y es normal por el tema que nos toca, a derroteros bastante oscuros, como de bajón, ¿no? Entonces, me interesa mucho, porque bueno, supongo que cada persona que se acerca a esto lo hará de una manera. ¿Cuáles son tus mecanismos para no dejarte vencer por el pesimismo enfrentando estas cosas? ¿A qué te agarras? ¿Qué tipo de valores o de ideas crees que pueden servir para que la gente no se desanime al ver la situación, porque la situación es objetivamente grave? Yo vengo de una posición mucho peor. Yo he sido colapsista, yo pensaba que el colapso iba a ser un destino, ahora ya no estoy en esas posiciones, he ido cambiando a lo largo de los años, pero sí que me interesa mucho saber cuáles son como tus herramientas para encontrar esperanza en medio de una situación ecológica tan complicada. Bueno, lo primero yo creo que es parte de mi personalidad el hecho de ser extremadamente positiva en ciertos aspectos, ¿no? Pero sí que es cierto que también me ayuda mucho y de verdad que me ayuda bastante es el hecho de que la gente em, escriba artículos sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, he leído un montón artículos de personas que denuncian su situación ante algún desastre natural producto del cambio climático, por ejemplo, en el medio de Al Jazeera, que al Ujú. final son personas que están viviendo esa realidad y no solo difunden información de cómo se encuentran, sino que reflexionan sobre ello y de que hay lectores que siguen ese tipo de historias. Y el hecho de que haya lectores leyendo sus historias me hace creer que hay mucha gente en nuestra sociedad que le importa lo que ocurra más allá de nuestras fronteras y importa lo que nos ocurre también a nosotros. Y bueno, ya no solo eso, sino que al final estos autores no son personas mayores, sino que son personas más cercanas a mi edad de lo que muchos que van a escuchar este podcast pues podrían imaginar, ¿no? Hay personas que acá están todavía en la universidad y escriben sobre ello. Luego también he estado en múltiples asociaciones de relaciones internacionales, ¿no? Que hacemos pues Ujú. trabajo voluntario de escribir informes sobre la situación, por ejemplo, climática de algunas zonas del globo. Entonces, creo que el hecho de que la gente quiera investigar sobre ello y leer sobre ello me hace como, no sé, tener cierta fe en la gente, ¿no? De que a la gente no le Qué importa bueno. nada. O sea, creo que sí que importa. Creo que a la gente le Sí, importa. sí, totalmente. Entonces, bueno, Sí, sí, y cada vez más, ¿no? O sea, que creo que yo me acuerdo, yo llevo pues, como militando en diversas organizaciones y proyectos muchos años, más o menos todo relacionado con estos temas, desde una posición así, no lo llamaba así en su momento, pero yo pues desde una ideología como ecosocialista en distintos proyectos intentando impulsar un cambio en ese sentido, y se nota la diferencia. Hace
10 o 15 años tenías que dedicar buena parte de una charla a explicar qué es el cambio climático, ¿no? Como las cosas más básicas, y ahora ya eso ya está asumido, Totalmente, o sea, sí. ya eso ya es parte del sentido común, y el debate se centra en cuáles pueden ser las soluciones, cuáles son los obstáculos, ¿no? Y más, o sea, como que yo creo que en ese sentido es verdad que vamos tarde, pero el cambio ha sido muy significativo. Y no solo una impresión mía, o sea, todos los estudios, las investigaciones estadísticas, las encuestas certifican que ha habido un salto, digamos, en la concienciación y en cómo esto se ha incorporado al sentido común. Yo creo que eso es algo muy importante que a veces desde el ecologismo no hemos sabido entender. Hay un autor que a mí me ha influido mucho en la manera en la que pienso, que es Gramsci, que dice que es un marxista que vivió en la Italia, bueno, de antes de los años 40, una de las personas que, digamos, pensó mejor la política desde las perspectivas marxistas. Y él decía, antes de gobernar hay que liderar. Hay que liderar culturalmente, hay que liderar moralmente, hay que liderar ideológicamente. Es decir, tú tienes que ganar la conversación social antes de que un tema se pueda volver un tema político donde se apliquen cambios importantes. Y yo creo que el ecologismo ha empezado a liderar la conversación social. Lleva muchos años, estuvo muchos años picando piedras. La gente pionera de los años 70, 80, 90 se dio contra un muro, ¿no? Pero yo creo que ahora somos una sociedad mucho más preparada para enfrentar como estos problemas con un buen enfoque, y ahora lo que toca es disputar el poder para aplicar las transformaciones necesarias. Y eso, aunque a veces es normal caer en el desaliento porque las malas noticias en el ámbito climático ecológico son constantes, ¿no? De hecho, tengo un grupo de colegas con los que tenemos un chat de buenas noticias climáticas, y siempre es mucho más pequeño que las conversaciones sobre las malas noticias climáticas, ¿no? Y además, desgraciadamente, últimamente las buenas noticias climáticas tienen que ver mucho con la tecnología. Ujú. Por ejemplo, pues con la revolución tecnológica que está habiendo con las renovables, que está siendo impresionante, pero digo desgraciadamente porque no nos llega solo con la tecnología. Tiene que haber tecnología y tiene que haber cambio social y cultural, ¿no? Y en esta segunda parte, pues vamos un poco más rezagados. Pero sí, yo creo que uno de los motivos fundamentales para tener una esperanza, ¿no? Como fundamentada, ¿no? Y vuelvo a citar a Gramsci, ¿no? Esa frase tan conocida de soy pesimista de la inteligencia y optimista de la voluntad. Bueno, para ser optimista de la inteligencia también, una de las cosas a las que nos podemos agarrar es el enorme cambio en la concienciación social que ha habido sobre estos temas Ujú. de tiempo a esta parte. No es lo único, hay más cosas, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las razones fundamentales. Y bueno, lo que decías antes de tu temperamento personal, yo creo que también es Creo importante, que, ¿no? creo Al que ayuda final, bastante. Luego, ayuda, también ayuda. claro, porque me preguntas por el tema de qué es lo que me motiva, ¿no? Como a meterme de lleno en este tema, qué valores son los que me impulsan. Y yo te quería preguntar un poco más, por pura curiosidad, por si tú podrías darme alguna respuesta, si crees que existe a lo mejor una diferenciación de los valores que motivan a lo mejor a los políticos que a lo mejor acuden a la COP, a los valores que a lo mejor puedan seguir aquellas personas que se meten de lleno en la calle a protestar por la urgencia climática. Si crees que existe una diferencia clara de valores, si crees que son intereses, Uh-huh. o qué podría ser. No, yo creo que eh, los políticos no tienen unos solos, no hay unos valores de los políticos, hay unos valores distintos en la sociedad que se canalizan políticamente de diferentes formas, ¿no? Entonces, yo creo que los valores que impulsan a algunos políticos que van a las COP y que quieren hacer las cosas bien son los mismos que los valores que impulsan a los activistas a jugarse el pescuezo en un momento dado en una movilización. Y los valores que impulsan a los políticos que van a las COP para sabotearlas o hacerlo mal son los mismos valores que impulsan a las empresas que están contribuyendo al desastre o a los ciudadanos que, digamos, no tienen ningún tipo de conciencia sobre el tema. No haría esa diferencia entre los políticos y los activistas. Creo que las dos cosas son formas de hacer política en diferentes esferas y todas nos hacen falta. Ujú. O sea, es inimaginable pensar que podamos solucionar el problemón climático que tenemos encima si no tenemos gente en las instituciones peleando muy fuerte por ello, como es impensable también pensar que esa gente en las instituciones va a poder empujar fuerte si no tiene un apoyo social
¿no? Que más allá de votar cada 4 años, ayude a colocar ese tema en el debate público, a construir ejemplos concretos. Entonces, en ese sentido, yo no creo que los valores sean distintos entre los políticos y los activistas. Creo que hay políticos que trabajan por una transformación, una transición social o ecosocial justa y activistas que lo hacen, y políticos que van en otra dirección, y también mucha ciudadanía y muchos grupos de presión de la sociedad civil que van en otra dirección. Entonces yo creo que la pelea está en otra parte, pero es una pelea, que esto yo creo que es importante. Es decir, que a veces un error muy común tanto en la sociedad en general como a veces en algunas personas que nos acercamos a esto, es creer que se va a solucionar porque la gente tenga datos muy claros, ¿no? Vamos a decir la verdad, vamos a informar sobre lo grave que es la cuestión climática. Y yo una de las cosas que he aprendido investigando muchos años sobre esto, y me dedico profesionalmente a esto desde hace tiempo, pero además, digamos, como que la militancia y la investigación en mi caso siempre han estado como muy juntos, es que el cambio político no va de decir la verdad, no va de datos. El cambio político va de otra cosa. No significa que vaya a decir mentiras, pero tiene que ver con el deseo, tiene que ver con las expectativas, tiene que ver con las identidades, con los sentimientos, y ese tipo de cosas, digamos, no se construyen con, ¿no?, un bombardeo de datos, información para que la gente tome conciencia. Luego, además, como que la conciencia tampoco es lo único que importa, porque tú vives una vida con inercias, con una serie de cosas que te empujan más allá de tu conciencia. Es decir, la gente no somos perfectamente coherentes con con las cosas que queremos hacer y las cumplimos, sino que hay, bueno, pues toda una estructura social que te condiciona, que te empuja, y eso también hay que tenerlo en cuenta. No sé, también como por curiosidad y, ¿no?, porque creo que en esta conversación también hay como un pequeño salto como generacional entre personas que están interesadas en la cuestión climática y ecológica. ¿Cuáles son así como los referentes que te gusta leer, escuchar, o productos audiovisuales que te inspiran, por, ¿no?, tener así como una idea de qué os está inspirando a la gente como más joven? Yo siempre he tenido como muy, muy presente últimamente por el tema de estar muy metida en el tema del derecho internacional, ¿no? Y es un podcast que escucho yo mucho que se llama el podcast del derecho internacional público, literalmente se llama así. ¿En serio? No se rompieron mucho los tactos a la hora de No, escoger un nombre, sí, pero muy cuadrados. sí, sí, o sea, no queda duda con el tema del que hablan, pero sí que es cierto que te da como una gran perspectiva de cómo se tratan los temas actualmente a nivel, bueno, a nivel legal, ¿no? Porque al final tiene una gran relevancia en lo que sería nuestro día a día. Y luego también me ha ayudado muchísimo, muchísimo a leer las noticias. O sea, bueno, no solo las noticias, sino también como típico reportaje que hacen de a lo mejor, pues, de una zona súper concreta en la Tierra, súper remota, y te explican cómo son sus condiciones de vida, ¿no? Cómo están viviendo todo lo que es el proceso del cambio climático y demás. Ya te digo, he visto algunos muy buenos en la BBC, luego también he visto muy buenos también en Al Jazeera, que al final bueno, están mucho más enfocados en lo que sería Oriente Medio y países africanos, pero bueno, que creo que también es muy importante eh, Lo de es. darle muchísima voz, porque al final, por ejemplo, África es uno de los países más afectados por lo que sería el cambio climático, pero también, por ejemplo, da muchísima voz a lo mejor a países que, bueno, a naciones que son archipiélagos, ¿no? Que al final están viviendo en primera mano lo que sería la pérdida de lo que serían sus poblaciones por el tema de la subida del nivel del mar. Entonces, bueno, creo que tienen ambos medios reportajes muy buenos, ¿no? De cómo están viviendo todo ese proceso. Y bueno, típicos documentales de Netflix, yo 100% recomendables, la Ah, verdad. bueno, bien, Hay bien. algo, no tanto de No, meterse a total, total, sí. especulaciones y demás, pero sí que me parecen muy interesantes, ¿no? Porque al final te explican de una manera sencilla y amena todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y que bueno, que al final en un día tonto así que no tengas mucho que hacer, pues
te puede entretener la tarde estupendamente. Yo no sé si tienes tú Totalmente. alguna referencia de alguna fuente, algún libro que te haya gustado. Bueno, tú eres escritora al final, ¿no? Tú has escrito. Sí, bueno, pues no sé si escritor es la palabra, pero escribo libros. Por lo menos lo hago. Otra cosa es que igual lo de escritor queda un poco grande, pero sí que he escrito unos cuantos libros. Sí, yo tengo muchísimas, ¿no? Claro. O sea, no solo milito en esto desde hace muchísimos años, sino que ahora me dedico como a nivel profesional a investigar y tal. Entonces, digamos que estoy rodeado así de fuentes. Pero has mencionado antes una cosa que me parece, o sea, porque en esto, como en todo, pues hay como gente muy friki como yo que estamos dedicados la vida a esto, entonces, y luego, digamos, pero que no hace falta, o sea, que no hace falta que todo el mundo sea friki de esto, Ujú. y luego, pues, como haces una información como más generalista, pero que también es súper importante tener buena información generalista, ¿no? Yo creo que en los últimos años está habiendo una hornada de periodismo ambiental en España brutal, como súper potente, ¿no? Sobre todo de mujeres jóvenes que están haciendo un trabajo muy, muy bueno, pues pienso en Valentina Raffio, en Marta Montojo, en Isabel Moreno, en gente que está haciendo un trabajo como súper potente, o medios como Climáticas, a nivel, digamos, y eso incluso se nota en las cabeceras periodísticas como más convencionales, ¿no? Ha habido, yo creo que un giro interesante entre un viejo periodismo ambiental como más ligado, ¿no? O sea, a ese modelo de entender el medio ambiente como algo externo y el reciclaje y esas cosas, a un periodismo climático con una mirada mucho más profunda de la dimensión social y política de los problemas, que yo creo que eso es súper, súper potente. Luego yo creo que también, o sea, hay un buen colega que está haciendo un trabajo increíble de divulgación, que ha conseguido dar con una tecla que muchos ecologistas hemos intentado encontrar y no hemos encontrado nunca, que es divulgar con rigor y con un mensaje que sea muy potente a nivel comunicativo, que es Javier Peña, Hope. Yo creo que sus vídeos son como hipervirales y está haciendo un trabajo o sea, yo creo que si en un futuro conseguimos construir una sociedad sostenible, habrá que ponerle a Javi el nombre de una plaza o algo así, Ojalá porque verlo, ¿eh? Ojalá verlo. O sea, a mí me ojalá, haría ojalá. mucha ilusión poder verlo. Sí, sí, A ver si llego. porque además él logra, digamos, sin quitarle gravedad, porque el asunto es muy grave, ¿no? Poner el acento en la esperanza, que es una cosa que hace falta, y eso lo está haciendo muy bien. Sé que va a estrenar dentro de un tiempo una serie en televisión donde va a enfocar distintas soluciones a la crisis climática. Yo creo que eso va a ser un pepinazo, un producto así de lucha cultural súper importante. Y luego ya para la gente, digamos, más, ¿no? Más cafetera y más friki del asunto, pues yo tengo la suerte de estar rodeado de muchos amigos que también investigan y piensan estas cosas y amigas y tal. Entonces, bueno, pues todo el trabajo que está haciendo, por ejemplo, la revista Corriente Cálida, que no sé si la conoces, pero es, digamos, bueno, pues una publicación relativamente reciente, pero creo que a su alrededor están publicándose los análisis más lúcidos de un ecologismo que aspira a ser transformador, es decir, que entiende que hay que transformar esta sociedad, no solo ya por solucionar la crisis climática, sino por solucionar las muchas otras cosas que no hemos solucionado, Totalmente, sí. desde la desigualdad económica, la alienación, bueno, pues toda la mochila de problemas que las sociedades modernas llevan encima de sus espaldas desde hace más de 200 años y que tocaría cambiar. Y combinan, digamos, Claro, o sea, al final, claro. O sea, sí, no, lo que iba a decir que al final el cambio climático lo único que hace es empeorar la situación vulnerable que ya muchas personas viven que de ya por estaba, sí. que ya estaba Claro. totalmente, es decir, que eso es una cosa fundamental. El cambio climático viene a reforzar Ujú. o a hacer más graves toda una serie de dinámicas que ya eran terribles en sí mismas, ¿no? Que tienen que ver con la desigualdad económica, con un orden internacional injusto, con la ausencia de democracia, con muchas cosas que Totalmente. no, que no están, que no están resueltas, por así decirlo. Entonces, bueno, pues yo creo que todo ¿no? Toda la galaxia de pensamiento que gira alrededor pongo esta revista como ejemplo, hay más, ¿no? Pero digamos, ahí hay gente como súper potente, con la que yo tengo el privilegio de compartir un poco tanto mi día a día como mis reflexiones, que yo creo que eso es algo también muy importante. Hablábamos antes de los valores, ¿no? Ujú. De los valores clave. Hay muchos, pero yo quiero poner mucha énfasis en la idea de la cooperación. Sí. Creo que el principio de cooperación, o sea, esa vieja idea de fraternidad ¿no? del lema de la Revolución Francesa que se nos ha quedado un poco pendientes, es lo que puede dar una solución a la situación en todos los ámbitos, ¿no? Y,
Y sí que como militante que ha participado en movimientos sociales y proyectos políticos desde muy joven, Ujú. tanto a nivel personal, ¿no? El enriquecimiento que te genera ser parte de un proyecto colectivo, ¿no? Y el orgullo que te genera y la capacidad de aprender que te da, la inteligencia que te da, forma parte de un proyecto colectivo. Como luego ya a nivel de las soluciones, creo que el principio cooperativo, ¿no? O sea, eso es un valor fundamental. Si salimos de esta va a ser porque aprendamos a cooperar y por tanto a compartir a una escala que no tiene precedentes. Y la alternativa es muy jodida, porque la alternativa es intentar salir de esto aprendiendo a matar, ya que hablábamos de genocidios y de ecocidios, a una escala que no tiene precedentes, Claro, porque ya un la poco situación es complicada. apocalipsis. Sí, pero bueno, claro, estamos viendo el orden internacional volar por los aires, estamos viendo que un negacionista del cambio climático puede ganar las elecciones en Estados Unidos dentro de 3 meses, o sea que sería una auténtica bomba para la agenda climática global. La situación es difícil y yo creo que no hay que quitarle peso, pero también hay que entender que tenemos herramientas para disputarle, para combatirle. Claro, totalmente. Y al final que, bueno, el fundamento de la cooperación es uno de los pilares, ¿no? En los que en teoría se sustenta lo que sería la comunidad internacional, ¿no? Al final la Sí, ONU se fundó en base a lo que sería el principio de cooperación entre naciones, ¿no? Y bueno, totalmente. Sí, sí. simplemente sería cumplir con lo que se dijo en su momento, ¿no? En el siglo pasado y seguir con ello hasta ahora, que al final sí que yo sí que por lo menos veo cierta predisposición por las naciones de seguir cooperando en ello, ¿no? Porque al final la existencia de una COP ya te dice mucho, ¿no? De los propios países, ¿no? En el decir esto hay que hacer algo, ¿no? Y el múltiple desarrollo de fundaciones, organizaciones, de activistas al final climáticos de diferentes países del mundo que están intentando hacer algo en conjunto, ¿no? Crear proyectos en conjunto que sigan adelante y que tengan un impacto ya no solo a nivel local, sino también regional y finalmente internacional sería lo suyo, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay cierta esperanza de la cooperación, como tú dices, y que bueno, que sí que veo mayor cooperación a un nivel más bajo, ¿no? A nivel local, asociaciones, organizaciones de ciudadanas y que bueno, que pueden tener un éxito si, por ejemplo, la comunidad de ID ya en sí misma, ¿no? Que ya tiene uno de los pilares que es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Que incluya planeta, persona y economía. Ya eso creo que dice bastante, ¿no? En una comunidad que existe solo en Madrid, pero que ya tiene como pilares fundamentales este tipo de valores. La cooperación creo que Yo está creo que es total, o sea, creo que es uno de los valores centrales en todas las escalas, ¿no? Desde el ámbito más local, tu barrio, tus vecinos, ser capaz de tirar para adelante proyectos cooperativos y ese principio hasta vamos subiendo todas las escalas posibles, hasta ojalá seamos capaces de construir un orden internacional cooperativo, porque este es un problema que desborda las fronteras, que totalmente. exige soluciones concertadas. Está complicado, pero yo creo que es el horizonte al que tenemos que tender. Pues sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que ha llegado como la hora final La hora la hora final. final, sí, sí, sí. Por ser colapsista ni nada de eso. Pero, pero sí, bueno, yo Todo tiene límites desde el planeta hasta un podcast, así que hay totalmente, que totalmente. aprender a vivir con los límites, hay que aprender a vivir con los límites. Totalmente. Bueno, pues yo ya voy a despedirme. Si os ha interesado mi proyecto y queréis seguirme la pista según el resto de proyectos que vaya haciendo y artículos que vaya escribiendo, podéis seguirme la pista en m.soriano.01, que sería tanto mi perfil de LinkedIn como el de Instagram. Yo no fui bastante creativa en el tema de los nombres. Y a mí podéis seguirme en X, antes llamado Twitter, en @e-santiago_muin, aunque cada vez lo uso menos porque Twitter está convirtiendo en algo terrible. Y estamos de mudanza Blue Sky en @esantiago.bsky.social. Luego tengo un blog que se llama enfansperdidos.com, los niños perdidos. Bueno, igualmente os vamos a dejar los enlaces en la descripción del podcast
Y bueno, y con esto hemos llegado al final de una nueva historia sumergente, así que bueno, Sumergencia es una iniciativa promovida por AIDI, una comunidad de personas creativas, emprendedoras y activistas que nos utilizamos nuestra pasión por temas como la cultura, el diseño o la tecnología para llevar a cabo proyectos con impacto social, especialmente ante lo que se nos viene encima. Si quieres continuar la conversación y saber qué más cosas hacemos, cotillea en aidi.es y únete a los diferentes canales y redes sociales.